¿Qué tal? ¿Usted sabía que toda la escritura habla de Cristo? Sí, toda la escritura habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos versículos que lo comprueban. Vamos a ver San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo estaba diciendo, antes las escrituras se le conocía lo que es el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, pero no solamente ellos, sino también como nos dice en Lucas 24:27, nos dice así, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras los que de él decían. Entonces, también de los profetas hablaban acerca de Jesucristo. En primera de Pedro 1 nos dice así en el versículo 10, los profetas que profetizaban. En el versículo 11, en la segunda parte nos dice así, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Aquí está hablando, ¿no? Que también pues, las profecías, lo que decían los profetas, hablaban lo que iba a padecer Jesucristo y también la gloria que iba a tener, lo que va a tener en su segunda venida. Entonces, la escritura, ahí se ve que Jesús está presente. Pero vamos a ver algunos tipos de Cristo, cómo está manifestado Cristo en las escrituras como en el Antiguo Testamento. En primer lugar vamos a ver lo que es Adán. Adán es el tipo de Cristo, como nos dice en 1 Corintios 15:45. Así nos dice, así también está escrito, fue hecho primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí estamos viendo que el primer hombre con vida aquí en la tierra fue Adán. Pero también está diciendo aquí que el postrer Adán, que es Jesucristo, lo que es el espíritu vivificante. Pero también nos dice en Romanos 5:14, nos dice así, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es figura del que había de venir. Entonces estamos viendo que el primer Adán era figura de Jesucristo quien tenía que venir. Entonces Adán fue el tipo de Cristo. Y en segundo lugar vemos lo que es la simiente, lo que nos dice en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estamos viendo, ¿no? Esta es la primera profecía que aparece en la Biblia. Se está refiriendo, ¿no? De que Jesús iba a vencer a Satanás. Y eso se logró, como nos dice en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y eso fue cierto. Jesús venció a la muerte ahí en la cruz. Jesús venció a Satanás, lo hirió en la cabeza, así como estaba profetizando. Entonces, esta simiente es el tipo de Cristo. En tercer lugar vemos también a Abel. Abel, ¿a qué se dedicaba? Era pastor de ovejas, así como Cristo es el buen pastor, como nos dice ahí en San Juan capítulo 10, del versículo 11 al 14. Y también vemos, ¿no?, que Abel era inocente y fue asesinado por su hermano. Así también Jesucristo era inocente, no tenía ningún pecado y fue crucificado allá en la cruz. Entonces aquí vemos, ¿no? Entonces también Abel es el tipo de Cristo. Abel fue derramada su sangre, Jesús también fue derramada su sangre. En cuarto lugar vemos a Isaac. Isaac era el amado de su padre Abraham. Jesús también es el amado de su padre, como nos dice en Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces ahí se identifica, ¿no? Y también pues vemos, ¿no?, que a Abraham le mandaron a crucificar a su hijo Isaac, ¿no?, en un monte, ¿no?
Y también vemos que en ninguna parte de la Biblia vemos de que Isaac se negara, ¿no? Así también Jesús fue crucificado y él no se negó. Pero saben, donde iban a crucificar o a sacrificar, mejor dicho, a Isaac, era en el mismo monte donde fue crucificado Jesús. Vamos a ver ahí la palabra de Dios nos dice que era en el monte Moriah donde iba a ser sacrificado Isaac. Pero años después, ese mismo monte es donde fue crucificado Jesús con el nombre de Monte de la Calavera. No fue coincidencia, fue propósito de Dios en el mismo lugar, ¿no? En el quinto lugar vamos a ver otro tipo de Cristo que es José. José, más de 153 maneras de la vida de José es un tipo a la vida de Jesús. José era amado por su padre. Jesús es amado por su padre. José fue enviado por su padre a sus hermanos. Jesús fue enviado hacia nosotros. Y también José tuvieron conspiración contra él. Y también hubo conspiración contra Jesús. A José le despojaron su ropa bonita. También a Jesús le despojaron su ropa cuando fue crucificado. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata. Y también José fue vendido por 20 piezas de plata. ¿Y saben? Judá fue quien dijo que mejor sería vender a José. Y Judas fue quien vendió a Jesús, casi del mismo nombre. José fue tentado por una mujer, pero él no pecó porque salió corriendo. Jesús también fue tentado por Satanás, pero él no pecó. A los 30 años, José llegó a gobernar ahí en Egipto, como nos dice en Génesis 41-46. Y también Jesús más o menos tenía 30 años cuando comenzó su ministerio, como nos lo dice ahí Lucas 3:23. En sexto lugar vemos la roca, donde nos menciona ahí en Números 20:8-11 nos dice así: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. En el versículo 11 nos dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí vemos, ¿no? Pero también nos dice en 1 Corintios 10:4, nos dice así: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí vemos, ¿no?, lo que ahora nos dice en el Nuevo Testamento, que esa roca era Cristo. En el Antiguo Testamento vemos esa roca que Moisés lo golpeó. Así como Moisés lo golpeó, Jesús fue golpeado. Así como de esa roca salió agua, también, como nos dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En séptimo lugar vemos lo que es la Pascua. La Pascua ahí nos habla en Éxodo 12:7-13. Nos dice, ¿no? Así nos dice la palabra de Dios: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en el que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí dice la palabra de Dios, ¿no?, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. Ya cuando iban a salir, pues Dios mandó lo que son las plagas, y una de esas era la muerte del primogénito. Y vemos aquí que lo que se les pidió, ¿no?, que le echaran sangre a la puerta, ¿no? Entonces eso también lo representa lo que es Cristo, como nos dice en 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, nos está diciendo. Entonces aquí vemos que la Pascua es Cristo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así como con esa sangre fueron salvados los primogénitos, también por la sangre de Cristo somos perdonados nuestros pecados. Y también en octavo lugar vemos lo que es otro tipo de Cristo, lo que es serpiente de bronce, donde nos habla en Números capítulo 21. Voy a leer nada más el versículo 6. Nos dice así: Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Pero nos dice en el versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Entonces, miras a la serpiente y vas a vivir. También entonces es lo que nos dice en Juan 3, 14 al 15. Nos dice así la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ves a la serpiente? Vives. ¿Ves a Jesús? Tendrás vida eterna. En noveno lugar vemos lo que es a Booz. Booz, eso lo encontramos en el libro de Ruth. Ruth era una mujer extranjera, gentil, que necesitaba ser redimida, y Booz la redimió, así también como Cristo redime a los pecadores. En el décimo lugar vemos a Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches adentro del gran pez. Y también vemos que Cristo al tercer día resucitó. Estuvo en el sepulcro 3 días y al tercer día resucitó. Pero no nada más ello. Hay más tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, como Salomón, David, Melquisedec, Josué, Sansón, Sol de Justicia, Rosa de Sarón. Y también en el Nuevo Testamento nos habla de los tipos de Cristo, como pan de vida, agua viva, luz del mundo, etc. Son varios. Entonces vemos que las Escrituras hablan de Jesucristo. Ahí comprobamos de que la Biblia es inspirada de Dios, porque toda la Escritura habla de Cristo. Es un tema desde Génesis hasta Apocalipsis. El tema principal es Jesucristo. Espero que este mensaje sea de bendición para su vida. Que Dios me lo bendiga.